Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a charlar acerca de las identidades trigonométricas. Fíjense que nosotros primero que nada tenemos que recordar lo que significa una identidad. En uno de los módulos anteriores debíamos distinguir entre, por ejemplo, lo que es una ecuación y lo que es una identidad. Recuerden, por ejemplo, que si nosotros decimos 2x más 3 igual a 5, esa igualdad se cumple para un valor determinado de x. Es decir, no todos los valores de x satisfacen esa igualdad. Lo mismo que si nosotros, por ejemplo, decimos igual 2x, estamos aquí en presencia de una ecuación que me relaciona dos variables, la variable x, la variable y la variable x. Y si ustedes se fijan, para determinados valores de x vamos a tener un determinado valor de y. Por ejemplo, para 1 tenemos 2, para 2 tenemos 4 y así siguiendo. Para raíz de 2 tenemos 2 raíz de 2, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces fíjense cómo aquí no es que tenemos cualquier valor de y, bueno, aquí sí podemos tener cualquier valor de x, pero en relación va siempre un determinado valor de y. ¿Qué es lo que pasa en una identidad? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos una fórmula de la propiedad distributiva, a por b más c, decimos esto es igual a por b más a por c. Esto se cumple para cualquier valor de a, b y c que pertenece, por ejemplo, al conjunto de los números reales. ¿Qué significa esto? Que esta igualdad ya no es una ecuación que se cumple para determinados valores de a, b y c, sino que es una identidad que se cumple para todos los valores de a, b y c. Para poder hablar de identidades, primero debemos tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, charlar un poquito acerca de la circunferencia trigonométrica. Esta circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas y tiene como radio esta letra griega que parece una P, que se llama rho, o rho en realidad, y que vale siempre 1. Es decir, es una circunferencia de radio unidad. Una aclaración con esto, no necesariamente nosotros hablamos de una circunferencia unidad o de una unidad de medida, nos estamos refiriendo a una unidad de medida convencional. ¿Qué significa esto? No necesariamente estoy hablando de un metro, un centímetro, una pulgada, ninguna medida convencional, sino que me estoy refiriendo a una unidad que yo elijo como unidad de medida. Entonces, en este caso, este segmento OA es mi unidad de medida. Sencillamente eso. Entonces, la circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a 1. Aquí podemos utilizar esta circunferencia porque, por ejemplo, nosotros tomamos el ángulo alfa. Ese ángulo alfa tiene el lado inicial en el semieje positivo de las x y como lado terminal este lado OA, que por supuesto aquí continúa, ¿verdad? En la intersección de ese lado terminal con la circunferencia me voy a encontrar con un punto que yo lo simbolicé con el punto A. A partir de ahí trazamos una perpendicular que corta al eje X en el punto B y ahí queda formado un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo OBA. De aquí, por ejemplo, podemos deducir lo siguiente. Nosotros dijimos en el video anterior que, por ejemplo, el seno de un ángulo, en este caso del ángulo alfa,
es igual al cateto opuesto. En nuestro caso, este es el cateto opuesto, AB, perdón, BA porque tiene sentido, BA, y sobre, perdón, la hipotenusa, es decir, sobre OA. ¿Qué es lo que pasa aquí? BA nosotros podemos considerar que tiene como longitud el valor, si ese punto A tiene coordenadas x, y, segmento BA tiene como longitud el valor de y, es decir, el valor de la ordenada del punto A, es decir, es y, sobre OA, pero OA, que es el radio vector de esta circunferencia, vale 1. Entonces, el seno de alfa es igual a i. Entonces, por eso el título de esta sección me habla de segmentos representativos. ¿Por qué me habla de segmentos representativos? Porque este segmento que yo tengo marcado con verde, el AB, es el segmento que representa al seno del ángulo alfa. Nosotros lo vamos a simbolizar con la letra y, que es la ordenada del punto A. ¿Qué pasa si quiero calcular el coseno del ángulo alfa? Voy a tener algo similar, nada más que aquí el coseno es cateto adyacente, que es este que está aquí, o sea, OB, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es OA. Pero el cateto adyacente es el cateto OB, que es la abscisa de ese punto X. Por lo tanto, OB lo podemos simbolizar como X, y el radio vector, OA es el radio vector que vale 1, siempre 1 positivo. Entonces, el segmento representativo del coseno del ángulo es X y del seno es Y. Si lo que queremos hacer es encontrar el segmento representativo de la tangente, debemos hacer una construcción que yo no tengo más remedio que hacerla a mano. Esto habría que hacerlo con una escuadra, yo en este momento no puedo hacerlo. Pero bueno, ahí nos queda formado, imagínense, aquí un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene por catetos 1, que es el radio de la hipotenusa, el radio del triángulo, y este otro cateto es el que nosotros vamos a llamar, pongámosle por ejemplo K. ¿Qué pasa aquí? Nosotros sabemos que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, es decir, es igual a y sobre x. Esto viéndolo en nuestro triangulito original, ¿sí? En este triangulito donde tenemos y sobre x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si nosotros miramos en el triángulo más grande, en el triángulo, pongámosle por aquí B' y aquí A', en el triángulo OB', A', en ese triángulo el cateto opuesto es K y el cateto adyacente es el radio de la circunferencia, OB', que es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este segmento K es el segmento representativo de la tangente, porque fíjense que si hago K dividido 1, queda K. Es decir, que el cateto K es el segmento representativo de la tangente. Entonces, si queremos encontrar
el segmento representativo de la tangente, debemos trazar un segmento que justamente es tangente, P'A', a la circunferencia trigonométrica. Recuerden, esto se debe hacer con escuadra, yo no tengo la posibilidad de hacerlo aquí. Una identidad muy importante es la que se conoce como identidad pitagórica y es una identidad fundamental a la hora de trabajar con trigonometría. Dijimos nosotros que al segmento representativo del coseno lo llamamos X. Dijimos también que al segmento representativo del seno lo llamamos Y. Y aquí podemos escribir lo siguiente. Como estamos en presencia de un triángulo rectángulo, con hipotenusa ρ igual 1, podemos escribir lo siguiente. X cuadrado más Y cuadrado igual a ρ cuadrado. ¿Sí? Esta letra griega llamada ρ. Ahora, X, dijimos, es el coseno, ¿sí?, del ángulo alfa. Es decir, en este triángulo OBA, el coseno del ángulo alfa es igual a ese segmento, solamente al segmento, al cateto adyacente. ¿Por qué? Porque la hipotenusa vale 1. Esto elevado al cuadrado. Más lo mismo pasa con Y. Y es el segmento representativo del seno de alfa, que también lo elevo al cuadrado, porque ahí dice Y cuadrado, y es igual a ρ al cuadrado, pero ρ vale 1, que elevado al cuadrado también nos da 1. Entonces, aquí tenemos nuestra identidad pitagórica, donde el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, perdón, es igual a 1. Y fíjense que yo acá a esta identidad la hice para un ángulo alfa cualquiera. Por eso es que esto se cumple para cualquier ángulo. De ahí es de donde viene la idea de identidad. Es una identidad trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? Porque utiliza seno, cosenos y tangentes. Por eso. Hablando de tangente, hago un paréntesis acá que no tiene que ver con la identidad pitagórica, pero recuerden que la tangente del ángulo alfa es igual a el cateto opuesto, en nuestro caso Y, sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es X. Ahora, Y es el segmento representativo del seno de alfa. Y la X es el segmento representativo del coseno de alfa. Por eso aquí tenemos otra identidad fundamental a la hora de trabajar con identidades trigonométricas. La tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno de dicho ángulo. Esto es un resultado muy importante que lo vamos a utilizar muchísimo. Hecha esta aclaración, vuelvo a la identidad pitagórica. Nosotros aquí tenemos que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo nos tiene que dar 1. ¿Sí? Siempre nos da 1. Por eso, si por ejemplo despejamos coseno cuadrado de alfa, sabremos que es 1 menos el seno cuadrado del mismo ángulo. De igual forma, nos ocurre que si queremos calcular el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado de dicho ángulo. En algunos casos también es interesante buscar el valor del coseno en función del seno, y por supuesto tendremos que hacer la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado del ángulo alfa. Y ahí veremos si corresponde colocar positivo y negativo también, como siempre hacemos cuando despejamos una raíz cuadrada. Continuamos un poquitito con las identidades recíprocas. ¿Qué es esto? Nosotros cuando vimos las definiciones de seno, coseno y tangente, vimos también las de sus recíprocas. Por ejemplo, nosotros dijimos el seno de un ángulo, en este caso el seno de alfa, es igual al cateto opuesto
sobre la hipotenusa, es decir, es igual a I sobre ρ. Y dijimos, la cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, estas dos relaciones, seno y cosecante, son relaciones recíprocas. Fíjense que nosotros aquí a la cosecante del ángulo alfa la podemos escribir como ρ sobre I. Pero ρ vale 1, entonces puedo escribirlo como 1 sobre I. Ahora, I es el segmento que representa el seno de ese ángulo alfa. Entonces tengo aquí 1 sobre seno de alfa. ¿Qué significa esto? Que la cosecante es 1 sobre seno de alfa. Por supuesto que seno de alfa también es igual a 1 sobre cosec de alfa. ¿Sí? Ahí tenemos un par de identidades recíprocas. De la misma forma podemos escribir las recíprocas del coseno y de la tangente. El coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa. Y por supuesto, secante de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa. Vamos a escribirlo. Secante de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa. Y la tangente es igual a 1 sobre cotangente de el mismo ángulo, o bien la cotangente del ángulo es igual a 1 sobre su tangente. Estas identidades recíprocas también son muy importantes y tenemos que tenerlas siempre presentes. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo donde queremos verificar la identidad. ¿Qué significa verificar la identidad? Significa que nosotros tenemos una igualdad que posee dos miembros. En el primer miembro de la igualdad, en este caso, tenemos una expresión, en el segundo miembro tenemos otra expresión, y tenemos que probar que esa igualdad se cumple para cualquier valor de t. ¿Sí? T, alfa, x, no importa lo que pongamos como argumento del seno, el coseno y la tangente, y de sus recíprocos, sino que importa que podamos verificar que eso se cumple para cualquier ángulo, para cualquier valor. Por eso es que dice verifica la identidad. Es el equivalente a decir demuestra que es verdadero. Por otro lado, cosas importantes al momento de verificar identidades trigonométricas. Nosotros aquí dijimos, dos miembros de la igualdad. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a tocar, entre comillas, el primer miembro y el segundo miembro? ¿Sí? Es decir, yo hago algún desarrollo aquí, hago algún desarrollo aquí. Sigo haciendo lo mismo y llego a una igualdad. Puede llegar a ocurrir, es muy raro que ocurra, pero podría ocurrir que cometa algún error en un paso por aquí y algún error en un paso por aquí. Y entonces llego a una igualdad. ¿Qué estaría pasando en ese caso? No estaría verificando la igualdad que está aquí arriba, o la identidad que está ahí arriba. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que se suele hacer al momento de resolver identidades trigonométricas? Solamente tocar, entre comillas, ¿sí? Solamente tocar una parte de la igualdad. Por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer con la primera parte. ¿Sí? Tranquilamente podría ser con la segunda, pero por lo general, bueno, en este caso es bastante más complicado. Entonces, vamos a considerar que tenemos coseno de t más, en vez de tangente, puedo escribir seno sobre coseno.
¿sí? Seno de, perdón, no es alfa, es t, sobre coseno de t. A esto lo multiplico por seno de t. Fíjense que aquí yo al coseno que teníamos originalmente no lo modifiqué. ¿Por qué? Porque es una de las relaciones o de las razones más sencillas. Entonces, directamente lo dejo como está. En este caso, ¿no? Fíjense que nuevamente en el segundo término de este primer miembro puedo resolver una multiplicación. Es decir, tengo seno de t sobre coseno de t por seno de t sobre 1. Aquí nos estaría quedando, por supuesto, seno cuadrado de t sobre coseno de t. Como tenemos una suma entre una expresión racional, ¿sí? Entre dos expresiones racionales, vamos a buscar un común denominador que, por supuesto, entre 1 y coseno de t será coseno de t. Y hacemos lo que hacemos cuando sumamos fracciones, por ejemplo. Común denominador dividido 1 nos queda coseno de t, por coseno de t es coseno cuadrado de t, más coseno de t dividido coseno de t, nos queda 1 por seno cuadrado de t, es seno cuadrado de t. Y aquí ya vamos viendo que se va perfilando algo. Tengo un coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo ángulo, eso me tiene que dar 1 sobre coseno de t. Pero 1 sobre coseno de t es, dijimos, secante de t, que es a lo que queríamos llegar. Llegamos a una igualdad. Entonces, fíjense cómo aquí hemos verificado que, repito, entre comillas, tocando un miembro, vamos a poder lograr formar el otro miembro. Yo aquí a este secante de t tendría que haberlo escrito debajo, no me daba el espacio, por eso lo escribí al costado. Pero la idea es que lleguemos a secante de t igual a secante de t, o que lleguemos a una igualdad así muy, muy evidente. Veamos esta otra identidad. Dice coseno de alfa por, entre paréntesis, secante de alfa menos coseno de alfa. Entonces, tenemos que llegar a probar que eso es igual a seno cuadrado de alfa. Nuevamente voy a, entre comillas, tocar el primer miembro. Entonces, digo coseno de alfa por, en vez de secante, voy a escribir 1 sobre coseno de alfa. Menos coseno de alfa, lo dejo tal cual está. Al distribuir este coseno de alfa que está multiplicando, voy a obtener coseno de alfa sobre coseno de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Pero el coseno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, por supuesto que siempre va a dar el mismo valor. Entonces, esa división nos da 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ahora bien, nosotros vimos en la identidad trigonométrica que 1 menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa, que es a lo que queríamos llegar. Hasta aquí lo que son las identidades trigonométricas. Los invito a que practiquen mucho estas identidades porque es un tema que no es tan fácil de entenderlo. La única forma que hay es practicándolas y ir probando distintos artilugios, porque por ejemplo esto de expresar una razón en función de la otra y demás.